Bien, en esta oportunidad vamos a hablar de las propiedades del agua, por cuanto este es un compuesto muy importante para todos los seres vivos. Empezaremos entonces haciendo una descripción rápidamente de sus propiedades físicas y químicas de esta molécula que es el agua. Para ello tenemos acá nosotros una representación gráfica de cómo se organizan las moléculas de agua. Sabemos nosotros que el agua básicamente es una molécula que tiene un extremo que es parcialmente negativo y dos extremos que son parcialmente positivos, ¿no? Entonces, esto lo hace que realmente el agua se comporte como un dipolo eléctrico, donde tendríamos acá una carga virtualmente positiva y una carga virtualmente negativa. El agua entonces, cuando se combina el oxígeno con los dos hidrógenos, se forma un ángulo de 104.5 grados y hay una carga parcialmente positiva, repito, hacia el lado de los hidrógenos y una carga parcialmente negativa hacia el lado del oxígeno, lo que lo configura al agua como un dipolo eléctrico, Pero precisamente esta característica de tener extremos parcialmente cargados va a determinar que se puede asociar con otras moléculas de agua y consecuentemente se formen algunos enlaces covalentes débiles que veremos a continuación. Borramos entonces acá ahora y tenemos que estos enlaces covalentes débiles precisamente se van a formar de manera espontánea y están en relación tanto con el oxígeno como con el hidrógeno. Y podemos notar acá nosotros entonces que una molécula de agua, en este caso tenemos acá una molécula de agua, va a formar hasta 4 enlaces o puentes de hidrógeno. Acá tenemos uno hacia este lado, uno por este lado, uno por este lado y uno por este lado. Entonces, se van a formar espontáneamente enlaces o puentes de hidrógeno que son enlaces covalentes débiles, que se establecen más conforme la temperatura disminuye y que a la vez se rompen conforme la temperatura aumenta, lo que indica que estos enlaces entonces son denominados termolábiles. El agua entonces va a estar integrada por diferentes moléculas que por varias moléculas de agua que se van a ir asociando mediante enlaces o puentes de hidrógeno. Pero ¿qué pasa si nosotros agregamos a una matriz, a un cuerpo de agua, agregamos un soluto? Veamos qué pasa si nosotros agregamos un soluto a una matriz o a un cuerpo de agua. Borramos entonces y vamos a ver nosotros de que al agregar un soluto a esa matriz o a ese cuerpo de agua, se va a formar lo siguiente que tenemos acá. En este caso, se ha agregado el soluto que es el cloruro de sodio o que es la sal, que sabemos que es una molécula formada por enlaces electrostáticos. Y está asociado el ion cloruro cargado negativamente con el ion sodio cargado positivamente. Los enlaces electrostáticos son enlaces débiles. ¿Qué pasa cuando se agrega al agua? El agua va a permitir la ruptura de estos enlaces entre el sodio y el cloruro, de tal manera que los iones cloruro, que van a tener carga negativa, lo tenemos acá, se van a ir asociando con el extremo parcialmente positivo de las moléculas de agua. Y de otro lado, los iones sodio, que lo tenemos por este otro lado, acá, se van a ir asociando con los extremos parcialmente negativos de las moléculas de agua. Esto va a permitir entonces que se disuelva o se solubilice el cloruro de sodio en la matriz o en el cuerpo de agua. Repito, formándose lo que se va a denominar iones
solvatados. Iones solvatados. Entonces, ¿qué es un ion solvatado? Un ion solvatado es aquel que se va a unir en una matriz o un cuerpo de agua con el extremo parcialmente positivo o el extremo parcialmente negativo según su carga de la molécula de agua, y consecuentemente se va a diluir o disolver en esta matriz. Acá lo tenemos también de otra manera. El mismo ejemplo lo tenemos ahora de la siguiente manera, graficado. Acá tenemos entonces nosotros que también está el agua, la estructura cristalina del cloruro de sodio, ¿no? Y acá tenemos los iones solvatados. Por un lado tenemos acá, este sería el ion cloruro, ¿no? Y por otro lado tenemos al ion sodio. El ion sodio tenemos por acá. Ambos se han asociado con las moléculas de agua, pero de diferente manera, ¿no? Entonces son iones solvatados o iones disueltos en cuerpos de agua. Bien, con esto entonces vamos a poder nosotros ya definir qué propiedades tendría el agua, que va a permitir precisamente entre ellas la solubilidad de diferentes solutos, por lo que se considera un solvente universal. Veamos entonces ya las propiedades del agua de esta manera. Acá tenemos entonces nosotros que entre las propiedades del agua vamos a mencionar las siguientes. Tenemos las propiedades del agua y, lo que es más importante, el significado para los seres vivos. Por un lado tenemos que el hielo es menos denso que el agua, y esto atiende al sentido o al hecho de que cuando el agua se congela, se expande, es decir, encierra espacios de aire y consecuentemente es menos densa que el agua líquida. De esta manera, el hielo forma una capa aislante sobre el agua. También tiene una alta tensión superficial. Esta alta tensión superficial del agua significa que se puede formar un hábitat sobre la superficie del agua. Esto lo vamos a ver cuando hagamos referencia a lo que son los biofilm. También tiene unas propiedades cohesivas fuertes y una alta fuerza de tensión. El agua puede ser impulsada a través de las plantas en una columna conforme las moléculas de agua se mantienen unidas a través de los enlaces de hidrógeno, que hemos indicado que son enlaces covalentes, débiles y termolábiles, es decir, sensibles al incremento en la temperatura. El agua también es incolora, con una alta transmisión, lo que va a permitir que el agua pueda pasar a través de las células para que se pueda realizar la fotosíntesis. De otro lado, el agua es un líquido a temperatura ambiente, lo que va a permitir que el agua pueda ser usada para transporte y un medio para las reacciones. Eso lo vamos a ver también con más detalle. Con el propósito de evaporar al agua, debe absorber una gran cantidad de energía. Por tanto, el agua tiene un calor de vaporización latente alto. El agua puede ser usada para enfriamiento de organismos, ya sea por evaporación o a través del sudor, por la transpiración. El agua puede absorber una gran cantidad de energía con solo un pequeño incremento en la temperatura, lo que determina que tiene una alta capacidad calórica específica. Por tanto, las condiciones son estables en las células y los ambientes acuáticos. Vamos a ver ahora con más detalle estas propiedades del agua, que ahora lo hemos presentado de una manera muy general, y ahora lo vamos precisamente a describir una por una. Borramos entonces y tenemos la primera propiedad, que hace referencia a la tensión superficial. Cuando se da tensión superficial,
se está refiriendo a que la superficie del agua puede actuar como una hoja elástica, como una hoja elástica. Las moléculas en el cuerpo de este líquido son afectadas por varias fuerzas intermoleculares de atracción. Acá lo estamos viendo, donde todos, si quisiéramos pensar en forma muy lógica y lineal, diríamos que todas las moléculas serían jaladas hacia el interior del cuerpo de agua. Todas las moléculas de agua que estarían en la parte más superficial serían como jaladas hacia el interior. Entonces esto va a crear una presión negativa. Esa presión negativa es lo que se va a denominar tensión. Pero como ocurre a nivel de la superficie, entonces va a ser la tensión superficial. Aquellas moléculas en la superficie no son afectadas por las que están encima, porque encima no hay nada. En este caso, ¿qué habría encima? Encima podríamos denominar en este caso que habría aire, ¿cierto? Y por ello son empujadas más fuertemente, pareciendo o simulando una membrana elástica. Esta capa de molécula que se encuentra justo en el borde de la interfase entre el agua y el aire es lo que va a determinar la tensión superficial. Un hábitat puede por ello sobrevivir sobre la superficie del agua. ¿Qué hábitat podría sobrevivir sobre la superficie del agua? Acá vamos a hablar entonces nosotros de los biofilms. Los biofilms son, o biopelículas, son comunidades de microorganismos que viven asociados precisamente al agua a nivel de su superficie, precisamente en base a esa propiedad que es la tensión superficial, ¿no? Ustedes, por ejemplo, cuando van a veces en su casa, por ejemplo, nada más, cuando ustedes guardan aceitunas, ¿qué pasa? Van a ver de que con el tiempo se forma el mosto, o sea, el hongo, la levadura que está asociada a la aceituna va a estar en la superficie de ese frasco donde ustedes guardan aceitunas, ¿cierto? Este es un biofilm, es un conjunto de microorganismos que están viviendo justo sobre el líquido, que no se internalizan, no se unen. ¿Por qué? Porque están desarrollándose a aprovechar esta propiedad del agua, que es la tensión superficial. También ustedes van a ver cuando vean algunos aguajales, algunos cuerpos de agua acá en la Amazonía, van a ver de que a veces hay como una nata, como una película encima del agua, ¿no? Y precisamente son muchos microorganismos que están formando esta biopelícula o este biofilm, los que van a estar asociados ahí. Eso tiene una ventaja para los microorganismos, porque van a ser exitosos viviendo ahí, pero va a ser una desventaja para los que viven debajo, en el cuerpo de agua. ¿Por qué? Por cuanto no van a tener acceso al oxígeno. Por tanto, ese cuerpo de agua se podría estar eutrofizando o perdiendo su capacidad de intercambio de oxígeno. Veamos ahora acá un ejemplo precisamente sobre esto de la tensión superficial. Tenemos acá algunos ejemplos de organismos que viven aprovechándose o utilizando esta propiedad del agua. Acá tenemos entonces, por un lado, por ejemplo, lo que vemos nosotros, vemos insectos caminando sobre el agua, ¿no? Y acá también otra imagen donde es más notorio este fenómeno, que es el siguiente. Acá, por ejemplo, vemos nosotros que el insecto estaría como presionando, ¿no?, la superficie del agua al desplazarse sobre ella, ¿cierto? Precisamente basado en la tensión superficial. Bien, veamos ahora la otra propiedad del agua relacionada al color. Borramos esto y vamos a ver entonces la otra propiedad del agua que tiene que ver con su color. En realidad el agua no tiene color, el agua es incolora. Y esto tendrá alguna utilidad para los seres vivos. Veamos de qué manera. Acá lo tenemos entonces. Al ser incolor el agua,
va a permitir una efectiva transmisión de la luz solar. El agua es incolora y por ello es transparente para la luz. Esto significa que la luz solar puede alcanzar las células y pasar a través de ellas, de tal manera que pueda ocurrir la fotosíntesis. Veamos acá la luz incidente. La luz incidente del sol llega a las hojas de una planta y ¿qué va a pasar? Va a haber una luz absorbida por las hojas. Esa luz absorbida por las hojas, valores típicos van a ser cerca el rojo cercano es el 15% que absorbe la planta. El rojo absorbe el 82%. El verde absorbe el 80% y el azul absorbe el 84%. ¿Cuánto reflejan las hojas? Las hojas reflejan del rojo el 10%, de la luz blanca, o sea, la luz total, el 53%, de la verde el 13% y del azul el 9%. ¿Y cuánto las hojas transmiten a través de las hojas a su entorno? En este caso acá lo tenemos, luz blanca 32%, roja 8%, verde 7% y azul 7%. Entonces esto va a permitir, entre otras condiciones, ¿qué cosa? Va a permitir la absorción, la reflexión y la transmisión. Absorción, reflexión y transmisión de la luz, basada en el hecho que la luz es el agua es incolora. Veamos ahora la otra propiedad que tiene que ver entonces ahora con la cohesión. Que tenemos cuando se habla de cohesión se refiere a la atracción entre moléculas de mismo tipo. El agua, las moléculas de agua muestran una fuerte atracción una a la otra, lo que es llamada cohesión. Y sabemos que esto está asociada precisamente a ¿qué? A los puentes de hidrógeno, ¿no? Un ejemplo de ello es lo que se observa en las mañanas. En muchas plantas se observa gotas de agua. Este fenómeno es conocido como gutación. Y que las gotitas de agua forman esferas debido a la cohesión entre las moléculas de agua. Esto se observa al amanecer sobre la superficie de muchas plantas y se conoce como gutación. Y no es otra cosa que la evidencia de la presión radical. Y ustedes dirán, ¿por qué la evidencia de la presión radical a esa hora? Porque a esa hora todavía no hay acción marcada de la radiación solar. Durante el día, la presión radical es mínima en cuanto a la evaporación de agua, como lo decía, la causada por la transpiración debido a la exposición de las plantas a la luz solar. Veamos ahora entonces otra propiedad que tiene que ver con la cohesión y que es la siguiente. Borramos acá. Esta propiedad está asociada con la cohesión de las moléculas de agua, que está determinada por la formación de enlaces o puentes de hidrógeno. ¿Y cómo se denomina esta propiedad? Es lo que vamos a conocer como la capilaridad. La capilaridad, entonces, es la evidencia de, por un lado, fuerza de cohesión y por otro lado, fuerzas de adhesión. ¿Qué es la cohesión? La atracción entre moléculas del mismo tipo. ¿Qué es la adhesión? La atracción entre moléculas de diferente tipo. En este caso, vemos de que las moléculas de agua se están asociando mediante puente de hidrógeno acá en el interior y por tanto esto va a determinar el peso de la columna de agua. Pero, si bien es cierto, en el interior del cuerpo de agua
hay atracción entre las moléculas por puentes de hidrógeno, lo que es evidencia de la fuerza de cohesión, también va a haber interacción con la pared del recipiente, en este caso de un tubo capilar, y esto va a ser la evidencia de adhesión. Acá hay cohesión al interior y adhesión entre moléculas diferentes, que trae como consecuencia que el agua vaya ascendiendo a la columna de agua. Va ascendiendo por conductos de calibre más pequeño, y esto se conoce como capilaridad. Entonces la capilaridad no es otra cosa que el desplazamiento de una columna de agua en conductos de muy pequeño calibre, determinado por la cohesión de las moléculas de agua y la adhesión de las moléculas de agua con las paredes de ese conducto. Esto lo vamos a ver ya cuando ustedes vean el transporte de agua a través del xilema. Entonces, esta propiedad, repito, tiene que ver con la capilaridad, tiene que ver con la cohesión y con la adhesión. Veamos ahora otra propiedad del agua. Borramos. Tenemos ahora la propiedad de calor latente. Acá está la propiedad entonces de calor latente. Acá tenemos entonces calor latente. Mientras está en estado cambiante, una sustancia tomará energía térmica de sólido. Para que pase de sólido una sustancia a líquido, tiene que absorber calor. Para que pase de líquido a gas, tiene que absorber calor. O tiene que perder energía. Si pasa de gas a líquido, pierde energía. Si pasa de líquido a sólido, pierde energía, sin un cambio en la temperatura. Esto es denominado calor latente. El agua tiene un gran o un alto calor latente de vaporización y por ello absorbe una gran cantidad de energía térmica o de calor mientras cambia de agua a vapor, es decir, cambia de estado físico. ¿Esto qué va a permitir? Esto va a permitir de que el agua sea pues un medio estable para los seres vivos, porque si el agua fuera muy cambiante, con poco calor que recibe, con poco calor que pierde, rápidamente cambiaría de líquido a gaseoso o de líquido a sólido, sencillamente la vida no sería posible. Entonces, esta propiedad, que es el calor latente, va a permitir de que el agua en los seres vivos sea más estable y consecuentemente las estructuras biológicas y los procesos biológicos asociados al agua sean también estables. Veamos ahora la otra propiedad que hace referencia ahora a la capacidad calórica específica. Borramos entonces y tenemos la propiedad de la capacidad calórica específica. ¿A qué se refiere la capacidad calórica específica? El calor necesario para elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado centígrado es denominada la capacidad calórica específica. Capacidad calórica específica. El agua tiene una gran capacidad calórica específica y por ello puede absorber grandes cantidades de energía calórica mientras su temperatura permanece se eleva una cantidad significativa. ¿Esto qué significa entonces otra vez? Que esta propiedad va a permitir estabilidad en los procesos biológicos. Imagínense ustedes si por un incremento leve de temperatura en los seres biológicos, en los seres vivos que están formados por agua también, habría cambios en los procesos metabólicos. Sencillamente la vida no sería posible. Entonces, esa propiedad que es la capacidad calórica específica, repito, el agua tiene una gran o una alta capacidad calórica específica y por ello puede absorber grandes cantidades de energía calórica, ¿no? Por ello su temperatura se eleva de una cantidad significativa. Entonces, esto también va a permitir, repito, que haya, por ejemplo, acá lo voy a poner, haya seres vivos, acá lo tenemos,
Esta propiedad del agua va a determinar, por ejemplo, de que haya microorganismos que pueden ser psicrófilos, es decir, que viven en temperaturas bajas, mesófilos que viven en temperaturas medias y termófilos que viven en temperaturas altas. Pero más aún todavía, esta propiedad del agua va a determinar que hay organismos que son los denominados los organismos extremófilos. Viven en temperaturas o muy bajas o temperaturas, por ejemplo, muy altas, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua de estos seres vivos, por esta propiedad, permite que los procesos biológicos sean estables y consecuente también la integridad de estos microorganismos. Veamos ahora otra propiedad de los seres del agua, que es la densidad del agua. Borramos entonces y tenemos acá nosotros la otra propiedad del agua, que es precisamente su densidad. Ahora tenemos entonces la densidad del agua. A diferencia de otras sustancias, el agua se expande conforme se congela. Y esto lo hemos indicado nosotros de que encierra o engloba aire. Las moléculas de agua son capaces de aproximarse una a la otra cercanamente en el agua. Pero esto, en el agua líquida, es caótico. Sin embargo, ¿qué pasa cuando disminuye la temperatura o se le quita calor a ese cuerpo de agua líquido? ¿Qué sucede? Cuando se le quita calor, es decir, disminuye la temperatura en ese cuerpo de agua, las moléculas, y consecuentemente se va a congelar el agua, las moléculas de agua van a ordenarse. Acá estamos viendo nosotros en el hielo que las moléculas de agua se están ordenando. Las moléculas de agua en forma de hielo adquieren una estructura rígida, de tal manera que hay más espacio entre ellas. Y esto es visto como una expansión, como un todo. Por eso es que el hielo, repito, es agua expandida. Conforme el agua se expande, entonces, cuando se congela, su densidad disminuirá. Esto significa que el hielo es menos denso que el agua líquida y por ello flota, que es lo que nosotros vemos en los iceberg, ¿cierto? Que son estas masas de hielo precisamente que están flotando en los océanos. Veamos ahora otra propiedad del agua que se refiere al estado en que se encuentra el agua a la temperatura ambiente. Vamos a ver entonces, borramos esto y vamos a ver en qué estado normalmente se encuentra el agua a temperatura ambiente. El agua es un líquido a temperatura ambiente. Sin embargo, todas las otras moléculas similares son gases. Cuando dice similares se refiere a moléculas con pocos átomos. En este caso, tengamos en cuenta que el agua tiene solamente 3 átomos, ¿no? 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Los enlaces o puentes de hidrógeno, estamos viendo acá, se forman debido a un enlace covalente débil entre el oxígeno y los hidrógenos de moléculas de agua próximas. Los enlaces de hidrógeno actúan entre las moléculas de agua y ellos las atraen lo suficiente para que el agua se comporte como un líquido. Pero acá viene algo importante. A propósito de esta propiedad, es decir, en qué estado se encuentra el agua a temperatura ambiente, vamos a hablar nosotros de dos clases de agua. Vamos a hablar del agua libre y vamos a hablar del agua ligada. El agua libre sería esta que se encuentra acá. Es aquella agua cuyas moléculas interaccionan únicamente entre ellas. Y de otro lado, el agua ligada es aquella agua
que interacciona con moléculas diferentes. Por tanto, cuando hablamos de agua libre, estamos haciendo referencia a la cohesión entre moléculas. Cuando hablamos de agua ligada, estamos haciendo referencia a la adhesión o a la adherencia entre moléculas. Repito, cuando hablamos de agua libre, estamos hablando de la cohesión entre moléculas de agua. Cuando hablamos de agua ligada, estamos hablando de la adhesión entre moléculas de agua con otras moléculas diferentes. Ahora, estos dos tipos de agua están presentes en todos los seres vivos. ¿Cuál es el agua metabólica? El agua metabólica es el agua libre. Esta es el agua metabólica, es decir, aquella agua que va a poder utilizarse para diferentes procesos biológicos, metabólicos. Y el agua ligada, que está determinada por la adhesión de las moléculas de agua con otras moléculas diferentes, no es un agua que va a participar en procesos metabólicos, sino que es un agua que va a tener una función básicamente estructural. Por ejemplo, las membranas celulares mantienen su estructura porque están precisamente ligadas con agua. Y esa agua tiene una función entonces estructural. El agua ligada no participa en ningún proceso metabólico. La que participa es el agua libre y consecuentemente es el agua metabólica. Bien, veamos ahora cómo es en la planta. ¿Qué pasa en las plantas? Borramos esto. Y acá tenemos ya como una introducción a las clases siguientes, lo que está pasando en las plantas. Acá lo tenemos. Vamos a ver nosotros entonces, acá, justo, muy bien. Hemos hablado en las clases anteriores, la clase anterior, de el equilibrio dinámico o lo que es la homeostasis. En realidad, la homeostasis es la capacidad para mantener un estado estable a pesar de las condiciones cambiantes. Es un equilibrio dinámico. Y hemos indicado hace un momento que el agua tiene varias propiedades. Una de ellas es ser muy estable a cambio de temperatura. Por tanto, el agua es importante para este proceso homeostático. Debido a que es un buen aislante, resiste cambio de temperatura, es un solvente universal, es un refrigerante o enfriante. Además, el hielo protege contra los extremos de temperatura, aísla a los lados congelados. Entonces, por sus propiedades que tiene el agua, repito, permite que se pueda dar la homeostasis en los seres vivos. Pero hay otros agentes que van a participar en los procesos metabólicos y que están asociados al agua, donde el agua determina precisamente su condición. Veamos cuáles son esos agentes. Borramos acá entonces. Y ahora vamos a ver nosotros lo que hace referencia a ácidos, bases y pH. Cuando ustedes llevaron bioquímica y química, han visto ya estos temas de ácidos, bases y pH. Ácidos o álcalis son las bases, también son conocidas con el nombre de álcalis, ¿no? Y el pH. Sabemos que por la ley electrodinámica no todo es perfecto, no hay proceso perfecto. También sabemos por la ley electrodinámica de que todo sistema tiene un grado de desorden, un grado de entropía. Y el agua no se escapa a esta ley electrodinámica. ¿De qué manera decimos que el agua no se escapa a estas leyes de la termodinámica? En el sentido, por ejemplo, acá lo estamos mencionando, que una molécula de agua en 550 millones, de manera espontánea, de manera natural, es decir, sin acción de ningún agente, se disocia, se parte
¿En qué se parte? En ion hidrogenión y en ion hidroxilo. Y esto ocurre de manera espontánea, repito. Precisamente sabemos que las moléculas de agua están continuamente formando y rompiendo enlaces o puentes de hidrógeno en el agua líquida. Es un movimiento caótico. Y también hemos hablado de caos y de entropía cuando hablamos de termodinámica. De esas aproximadamente 550 millones de moléculas, una de ellas se va a romper en estos dos iones, donde uno de ellos, el ion hidrogenión, va a determinar la acidez de una solución acuosa. Y sabemos que el ion oxidrilo o hidroxilo va a determinar la alcalinidad de una solución acuosa. De tal manera que mientras más hidrogeniones haya en una solución acuosa, más ácido será. Mientras más hidroxilos haya en una solución acuosa, más alcalina será esta solución. Entonces, en base a esto, aparece el concepto de pH. Veamos ahora entonces a qué se refiere cuando hablamos de pH. Acá tenemos entonces la escala de pH indica la concentración de los iones hidrogeniones. Y ya sabemos que mientras más hidrogeniones tiene una solución acuosa, esta es más ácida. Y mientras más oxidrilos o hidroxilos tiene una solución acuosa, es más alcalina. El pH varía desde 0 hasta 14. Sabemos que el pH neutro es de 7. Y de 0 a 7 sabemos que es ácido porque predominan los hidrogeniones. Y arriba de 7 es alcalino porque predominan los hidroxilos u oxidrilos. Cada unidad de pH representa un factor de un cambio de 10 en la concentración. Por eso, que no se refiere en número decimal y no se emplea el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrogeniones. Este matemáticamente es el valor del pH. Es el logaritmo negativo de la concentración de iones hidrogeniones. Y va a variar, sabemos, entre 0 y 14. Los procesos metabólicos tienen un pH determinado, pero acá aparece entonces el concepto de ácidos, que ya lo mencionamos, de bases, y ahora vamos a hablar también de amortiguadores. Borramos esto entonces y hacemos primero referencia a lo que serían los ácidos. Haremos primero referencia entonces a los ácidos. Entonces la pregunta será, ¿qué define a un ácido? Un ácido es todo compuesto que en solución acuosa libere iones hidrogeniones. Y tenemos acá nosotros, por ejemplo, el pH neutro y el pH 0. Y hasta 7 sabemos que es ácido. Por ejemplo, el pH de la sangre es de 7.2 a 7.4. Lo que significa que es ligeramente alcalino, porque ya pasó de 7. El pH del jugo de limón es aproximadamente 2.5 y el pH del jugo gástrico, el ácido clorhídrico que secretamos cuando ingerimos alimentos, es de 1.5 más o menos, es muy ácido. Los animales que tienen el pH más ácido son los gallinazos, los buitres. ¿Por qué? Porque comen carroña. Y los animales secretan ácido clorhídrico, es decir, lo que conocemos como jugo gástrico, precisamente para desinfectar los alimentos que ingieren. Cumple una función desinfectante, así como se limpia un baño con ácido muriático. Ahora veamos las bases. Borramos acá
y ponemos lo que son las bases. Vamos a ver. Acá están las bases. Entonces, las bases o los álcalis son aquellos compuestos que en solución acuosa van a liberar iones oxidrilo o hidroxilo. El valor del pH sabemos que está por encima de 7 hasta 14, ¿no? Donde, por ejemplo, la lejía tiene un pH de 12.5, ¿no? El jabón de 10, el agua de mar de 8.5, y así sucesivamente con los ejemplos que ustedes pueden observar en esta imagen. Pero si la homeostasis es el equilibrio dinámico de todos los sistemas biológicos, entonces tiene que haber algunos compuestos que permitan que no cambie bruscamente el pH en los sistemas biológicos, que no cambie bruscamente de ácido a base ni de base a ácido, porque si cambiaran rápidamente o bruscamente, sencillamente la vida no podría ser posible. Entonces, ¿qué compuestos son aquellos que van a permitir estabilizar el pH o atenuar o amortiguar los cambios de pH? Esos compuestos son los siguientes. Acá lo tenemos entonces. Esos compuestos son denominados los buffer o amortiguadores. ¿Y que son químicamente? Ustedes ya lo vieron en bioquímica. Son ácidos débiles o también bases débiles que reaccionan con ácidos fuertes o bases para prevenir cambios agudos, marcados, súbitos en el pH. Por tanto, llevan a una neutralización. Se produce naturalmente por el cuerpo para mantener lo que acabamos de mencionar, para mantener la homeostasis. Y, por ejemplo, el amortiguador más conocido en los temas biológicos es el HCO3. ¿Qué es el HCO3? Es el bicarbonato. Ahora, acá nos hablaron de ácidos débiles y ácidos fuertes. Bases débiles, bases fuertes. Ya ustedes saben que un ácido fuerte es aquel que se disocia completamente o libera completamente hidrogeniones en medio acuoso. ¿Qué será un ácido débil? Aquel que se disocia parcialmente o libera parcialmente iones hidrogeniones en medio acuoso. ¿Qué será una base fuerte? Una base fuerte será aquel compuesto que libere completamente iones hidroxilo en medio acuoso. ¿Qué será una base débil? Será aquel compuesto que libere parcialmente iones hidroxilo en medio acuoso. Bueno, este era un recordar de lo que ustedes vieron en bioquímica. Y para los que quieren ampliar esto, acá les vamos a poner lo siguiente. Acá tenemos nosotros una página que es muy interesante, es interactiva, que es un calculador de las propiedades del agua. Acá tienen ustedes cuál es la página web, lo tienen ahí. Y básicamente acá cuando ustedes cambian valores como la salinidad, ponen la temperatura en grados centígrados, y ponen un valor en esa temperatura de grados centígrados, van a tener el cálculo del calor específico, el calor latente de vaporización, la viscosidad específica, la tensión superficial, la presión de vapor, elevación del punto de ebullición, conductividad térmica, entalpía específica, entropía específica y coeficiente osmótico. Solamente para reiterarles de que ustedes saben de que hay conforme el agua incorpora solutos, esto va a perjudicar el incremento en su capacidad de congelarse. Por cuanto, si un cuerpo de agua no tiene ningún soluto, va a congelar ¿a cuánto?
a 0 grados centígrados. Pero, si a un cuerpo de agua le agregamos nosotros un soluto, la temperatura de congelación va a ser menor a 0 grados centígrados. Por ejemplo, podría ser a -1 grado centígrado. ¿Por qué va a demorar más en congelar el agua cuando está con un soluto? Precisamente porque los solutos van a interferir con la formación de los puentes de hidrógeno que van a determinar una estructura ordenada en el hielo. Entonces, esta página web muy interactiva, les sugiero, si quieren ampliar ustedes, pueden colocar acá, repito, los datos de salinidad. Mientras más salina o más solutos tiene el agua, más se va a perjudicar sus propiedades. También pueden cambiar la temperatura y definir la temperatura en grados centígrados, que es la que utilizamos más comúnmente nosotros. Ahora vamos a pasar a hablar ya nosotros de lo que pasa en relación al suelo, porque sabemos que el suelo va a ser el sustrato sobre el cual va a desarrollarse la planta y va a ser precisamente a través del cual va a fluir el agua hacia la planta. Veamos entonces con respecto al suelo qué está pasando y con respecto al agua y el suelo. Borramos esto y acá tenemos nosotros es muy importante este concepto que hace referencia a retención del agua en el suelo. Pero en este gráfico se está mencionando la retención del agua en el suelo en el ciclo del agua. Vemos acá nosotros, por un lado, de que la vegetación recibe las precipitaciones, hay una captura por las plantas, hay un almacenamiento en el subsuelo, hay una liberación en el subsuelo, el agua fluye por el subsuelo, puede emerger como agua superficial y puede formarse cuerpos de agua, como tenemos acá. Pero también el agua puede escurrirse por esta pendiente, agua hacia abajo, puede haber corrientes de agua, otra vez se evapora, viene la evapotranspiración, otra vez el agua se evapora y otra vez se condensa y otra vez se forma el ciclo de la precipitación y otra vez se repite. ¿Qué significa todo este gráfico? De que va a haber una retención de agua en el suelo. ¿Y en qué forma? Básicamente se va a almacenar en forma de las corrientes subterráneas, la napa freática o el agua subterránea. Y esto, ¿de qué va a depender que se almacene más o menos agua en el suelo? Va a depender de las características del suelo. Y esta característica va a determinar que el agua esté disponible para las plantas, para la vegetación. Veamos de qué manera ocurre ya con respecto específicamente a una planta. Borramos esto entonces. Y acá vemos en particular, por ejemplo, para una planta, si quisiéramos verlo de esta manera. Acá tenemos una ilustración esquemática de la retención de agua en el suelo. Acá tenemos el equivalente a la precipitación, ¿cierto? Se riega una planta, hay una captura de la planta, se almacena en el suelo, en el sustrato, hay una infiltración, pero también una distribución a través del suelo, que es la percolación, también se evapora, hay una captura por la planta, hay una transferencia ascendente, y esto sería entonces la retención del agua por parte del suelo. Cuando hablamos de infiltración, nos referimos a que el agua se va a internalizar desde el exterior, como su nombre lo dice, hacia el interior del suelo. Cuando hablamos de percolación, sabemos que nos referimos a cómo el agua se distribuye horizontalmente en la matriz suelo. Entonces, infiltración es una distribución vertical y percolación es una distribución horizontal del agua en la matriz suelo. Ello va a determinar, según las propiedades del suelo, según las características del suelo, de que hay una retención de agua determinada. Acá lo tenemos de otra manera también explicado. Borramos. Acá también lo tenemos con este otro gráfico,
vemos nosotros acá la dinámica de retención de agua en el suelo. Otra vez tenemos acá la precipitación, liberación, la escorrentía. Hay una captura de la infiltración que es vertical, ¿no? Un suelo no saturado va a permitir, se va a mojar, en pocas palabras, va a permitir que el agua se internalice. Va a haber un almacenamiento de agua, va a haber una incorporación a las plantas, una evapotranspiración, es decir, liberación de agua en forma de vapor, pero también se puede liberar el agua subterránea como una corriente de agua. Más al interior tenemos un suelo permanentemente saturado, es decir, donde predomina el agua. Y acá va a haber percolación, que dijimos era la distribución ya no vertical sino horizontal del agua, que equivale a la recarga del agua subterránea o de las napas freáticas. Y puede haber una transferencia ascendente según esté disponible o no el sistema radical para estas plantas. Por ejemplo, un ejemplo de esto es lo que está pasando con esta especie que predomina en el norte del país, que es Prosopis pálida. Prosopis pálida o algarrobo es un árbol que vive en el desierto. Uno se podría preguntar de manera muy simple por qué este árbol vive en el desierto. El árbol es exitoso en el desierto porque tiene una raíz tan profunda que alcanza la napa freática, alcanza la capa subterránea de agua. Entonces, de esta manera sí es exitoso. El suelo, entonces, es un material poroso, generalmente compuesto de partículas de roca agregada, minerales, materia orgánica, agua y aire. El agua es almacenada entre y se mueve dentro de la red conectada de vacíos, de espacios vacíos, poros, fisuras, formadas por la fracción del suelo sólido. Entonces el suelo no es algo continuo, precisamente esta discontinuidad del suelo, que está determinada por su estructura, por su textura, va a permitir de que pueda incorporar agua y aire, importante para el desarrollo radical de las plantas, porque las plantas requieren que las raíces también respiren. Si hubiera mucha agua en el suelo y no hubiera posibilidades de que las plantas respiren, podría pensarse que no va a ser exitosa la planta. Veamos esto con el siguiente gráfico. Borramos. Y tenemos acá nosotros, precisamente hablando de la estructura del suelo, tenemos de que el suelo tiene 4 componentes. Por un lado tiene agua, que puede ser del 20 al 30%, tiene aire, del 20 al 30%, tiene minerales, que representan aproximadamente el 45%, y tiene materia orgánica que es del 1 al 5%. También decíamos que el suelo no es algo continuo, sino algo discontinuo. Precisamente ¿por qué? Porque tiene que tener espacios que puedan permitir de que haya estos dos factores importantes para el desarrollo radical. ¿Cuáles son? El agua y el aire. Entonces, el agua y el aire, que van a estar precisamente en esos espacios, en esas porosidades del suelo, son lo que va a permitir que las raíces puedan ser exitosas y consecuentemente la planta también. Ahora, el tamaño de estos poros o estos vacíos puede variar desde menos de 20 micras de diámetro a poros hasta de 75 micras a 75 micras o más. Por tanto, acá vemos nosotros que hay poros muy pequeños y poros muy grandes. Esta diferencia también tiene que ver mucho con las posibilidades de éxito del sistema radical a través del sustrato suelo. Acá tenemos entonces nosotros lo que hablábamos de si la planta iba a ser exitosa
habiendo poros llenos con aire y agua, o poros completamente cerrados, o poros completamente de agua, o poros completamente de aire. Veamos qué pasa acá. Acá tenemos nosotros un sistema radical en el cual vemos que hay dos zonas en el suelo. Hay una zona que es la zona no saturada. ¿Por qué? Porque tiene espacios con agua y con aire, donde va a ser exitoso el desarrollo del sistema radical. Pero si el suelo está saturado, es decir, todos los poros, todos los espacios están llenos con agua, no va a haber oxígeno, no va a haber aire para las raíces, por tanto la raíz posiblemente no desarrolle más en este componente en el cual predomina más el agua. Entonces, se requiere un grado de insaturación del suelo para que sea viable el sistema radical. O dicho de otra manera, un suelo completamente saturado podría no ser favorable para el desarrollo radical de las plantas. Acá lo tenemos más detallado con el siguiente ejemplo. Borramos y tenemos ahora nosotros este concepto importante que aparece ahora. Hay diferentes estados del agua en el suelo. El primero es el punto de marchitez permanente. Punto de marchitez permanente. ¿Qué pasa en el punto de marchitez permanente? Hay agua residual, asociada básicamente a las partículas del suelo, pero no disponible para la planta. Por tanto, la planta se va a marchitar. El agua está asociada a las partículas del suelo y mediante un fenómeno llamado adsorción. Adsorción. En el segundo caso, tenemos capacidad de campo. La planta es exitosa. El agua almacenada en el suelo se presenta y además está disponible para la planta. ¿Qué notamos? Notamos que hay espacios ocupados por agua y espacios ocupados por aire. Por tanto, la planta tendrá las dos condiciones para desarrollar su raíz: aire y agua. Y esa agua va a ser el agua capilar, va a poder ser aprovechada por la planta. ¿Por qué? Porque tiene esa capacidad de ser transportada por pequeños conductos, el agua capilar. ¿Qué pasa en el tercer caso? Es un suelo saturado. Es aquel en el que hay un exceso de agua y consecuentemente todos los espacios están cubiertos. No hay espacio, no hay poro para aire. Consecuentemente, el agua se denomina el agua gravitacional. El agua en exceso no va a permitir que las raíces puedan desarrollarse normalmente porque no va a haber posibilidades de oxigenarse a ese nivel. Entonces, ahora vamos a hablar lo siguiente. Borramos acá. Acá tenemos hay algunos indicadores de la capacidad de retención del agua en el suelo. Capacidad de retención de agua en el suelo. Repito acá. Retención de agua en el suelo. Por un lado, la capacidad de infiltración. Sabemos que es lo que se refiere al desplazamiento vertical de la parte más externa a la parte más interna. Un contenido de agua en el suelo. En cuanto a la capacidad de infiltración, la tasa máxima de infiltración es la tasa máxima a la cual el agua puede ser absorbida por un suelo dado por unidad de área. La infiltración acumulada
describe la cantidad total de agua actualmente infiltrada durante un periodo dado. Luego hablamos del contenido de agua en el suelo. Es la cantidad de agua presente en el suelo en milímetros de agua, de profundidad de agua, porcentaje de volumen, masa o grado de saturación. En consecuencia, el contenido de agua en el suelo es un resultado de la siguiente ecuación. Es un resultado de la precipitación más la irrigación menos la escorrentía menos la evapotranspiración y menos la percolación profunda. La capacidad de retención de agua es igual a la máxima infiltración menos la percolación hacia las aguas subterráneas, y es igual a la precipitación más la irrigación menos la escorrentía menos la percolación al agua subterránea. El agua expendida para la planta, entonces, ¿qué será? Es la cantidad de agua que puede ser usada por las plantas o evaporada. De esta cantidad, cerca de la mitad está fácilmente disponible y no crea condiciones para estrés hídrico. El agua disponible para la planta, ¿qué será entonces? Es igual al contenido de agua en capacidad de campo, que ya lo mencionamos hace poco, menos el contenido de agua en el punto de marchitez, que ya lo mencionamos en la anterior imagen. El contenido de agua en el punto de marchitez, o el contenido de agua residual, es la cantidad de agua tan estrechamente unida al suelo que no puede ser captada por las plantas, ni tampoco evaporada. Es decir, es un agua que no está disponible para nada para las plantas. Ahora uno se pregunta, ¿cuáles serán los factores, los parámetros o las características del suelo que afecten la capacidad de retención de agua por parte del suelo? Veamos las siguientes. Borramos esto y tenemos acá la siguiente imagen. Acá está la siguiente imagen, entonces. Acá está. Va a haber parámetros afectando la capacidad de retención del agua en el suelo. Por un lado están los parámetros químicos, que hacen referencia a la composición de minerales y la composición de la solución del suelo. Por otro lado están los parámetros físicos, que serán la textura, la estructura, la materia orgánica del suelo, el estructo del suelo, la topografía. También va a haber parámetros biológicos, que son la cobertura del suelo y la biodiversidad del suelo. ¿Por qué decimos esto? Porque el suelo también es un ecosistema, no es algo inerte. Que no se piensa que el suelo, como uno lo ve a veces tierra, parece algo inerte. No, el suelo es un ecosistema. Entonces hay mucha fauna y muchos microorganismos asociados al suelo. Por otro lado, también otro factor, otro parámetro, son aquellos relacionados a la propia agua, en este caso al contenido de agua. Y por último, los parámetros climáticos se refieren a la temperatura, la precipitación y el viento. Todos estos parámetros van a afectar la capacidad de retención de agua por parte del suelo y consecuentemente van a determinar también cuánto de ello esté disponible para la planta. Entonces, con eso hemos hoy día hablado entonces de qué. Hoy día hemos hablado nosotros de las propiedades del agua y también la dinámica del agua en el suelo, que tiene que ver estrictamente con la capacidad de retención de agua por parte del suelo, dicho de otra manera, por aquella agua que esté disponible para la planta. Entonces, con esto estaríamos ya concluyendo la clase de hoy día.